Imaginen que yo estoy llevando a cabo la valoración y normalmente vamos a decir que los indicadores van a un intervalo de cambio de pH de pKa más menos 1. Recuerden que un indicador, a final de cuentas, es un ácido débil, usualmente. Entonces, hacer un ácido débil va a tener una pKa. Entonces, el intervalo en el cual se da el cambio de color normalmente es en un valor de pKa más menos una unidad de pH. Entonces, por ejemplo, si la pKa del indicador es 5, entonces el indicador va a cambiar en un rango entre 6 y 4. Digamos que acá esto fuera 4 y esto fuera 6. Entonces, normalmente quiere decir que yo voy a necesitar que un indicador cambie de valor, cambie su color en un rango de pH que esté en la parte más abrupta de cambio de mi curva de valoración. ¿Qué tan ajustado va a estar? Va a depender de qué indicador escoja yo. Entonces, imagínense que yo escojo un indicador que, por ejemplo, vira entre pH, no sé, 3 y 5. Entonces, si yo tengo un indicador que vira entre 3 y 5, básicamente si yo extrapolo a qué volumen corresponde esto en mi curva de valoración, entonces todo esto sería el rango de volumen en el cual me estaría cambiando mi indicador de color. Entonces vean que mi error de valoración sería en realidad enorme, sería toda esta región de volumen. Y yo escojo un indicador que me vira en este rango. Si yo extrapolo esto a cuánto me representa en volumen, entonces el error sería apenas este. Bueno, acá está la derivación de por qué es que es pKa más menos 1. Entonces pueden revisar acá de dónde es que viene eso. Que normalmente lo que dice uno es que para observar el cambio de color, la concentración de la versión de ácido con respecto a la de base tiene que ser 10 a 1. Y para observar el color inverso, tiene que ser lo contrario, que la concentración de ácido, la versión ácida del indicador con respecto a la básica sea 1 sobre 10. Porque se requiere que un color sobre el otro sea 10 veces más fuerte, digamos, para poder observarlo. Entonces, normalmente el error de valoración anda de 0,5 a más o menos 1 unidades de pH. En cuanto al error visual, digamos, de las personas, si ustedes ven, usualmente lo que se utiliza como error de valoración en términos de volumen, cuando uno hace los cálculos de incertidumbre, normalmente se utiliza creo que 0,03 en términos de volumen, o sea, mililitros. Entonces, vean que por ejemplo acá, si yo escojo un indicador, no sé si ahí me pueden ver, se ve cuando señalo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, profe. Si yo escojo un indicador como este, me daría un punto de, me daría mucho mayor error, me daría todo este rango de volumen de error. Mientras que si escojo alguno de estos indicadores que está acá más cerca, obviamente va a ser mucho mejor. Y de hecho aquí hay un ejercicio relacionado con eso. Entonces, por ejemplo, y esto es lo que les estaba hablando hace un rato. Si me dan una curva de valoración y me dicen que escoja el mejor indicador, entonces lo mejor que yo puedo hacer es, en realidad, venirme y ver el rango de pH en el que cambia el indicador, lo extrapolo en el eje de volumen. Entonces, si yo hago esto con el violeta de metilo, vean que mi error de valoración sería entre 50 a 100 mililitros, o sea, sería 50 mililitros de error. Si yo, por ejemplo, pruebo el azul de timol, que cambia entre 8 y 7,5 más o menos,
Si extrapolo eso, el error sería como entre 30 y 50, o sea, serían 20 mililitros de error. Si utilizo la amarillo de alisarina, sería como entre 0 y casi 20, o sea, como 20 mililitros de error. En cambio, si escojo el indicador que sí es, que es entre 4 y 6, el error es prácticamente ni lo puedo ver en la escala. Entonces yo siempre tengo que escoger un indicador que me dé este menor error en el volumen posible. Entre los factores que van a afectar las valoraciones están, por ejemplo, la concentración. Entonces, entre mayor es la concentración, el salto de pH que voy a observar en la valoración va a ser mayor y entonces va a ser más fácil valorar. Entonces, por eso es que cuando ustedes en el laboratorio, o bueno, cuando puedan hacer estos laboratorios, siempre les van a decir, hagan lavados en las paredes de la Erlenmeyer, pero no le echen tanta agua. ¿Por qué? Porque si le echan demasiada agua, va a pasar que van a comenzar a diluir la disolución y si la diluyen va a ser más difícil ver el punto final. Ese efecto de la concentración va a ser menor en el caso de un ácido débil o de una base débil. ¿Por qué? Porque hay un efecto amortiguador. Entonces, los cambios en el pH debido a la dilución, etcétera, están amortiguados y entonces no va a ser tan importante, sobre todo en la primera parte de la curva. Van a ser más importantes después del punto de equivalencia porque ya no hay amortiguamiento, pero en la primera fracción va a ser importante no va a tener tanto efecto debido al amortiguamiento. El otro factor que va a ser muy importante va a ser la constante de los ácidos. Entonces, vean que entre más fuerte sea el ácido, o sea, entre mayor sea ese constante de acidez, más pronunciado va a ser el cambio de pH. Si yo tengo un ácido que la constante es por 10 a la menos 10, entonces vean que el salto de pH yo prácticamente ni lo voy a observar, va a ser imperceptible. Entonces ocupo que para poder observar una valoración, la constante de acidez normalmente tiene que andar por lo menos en el rango de 10 a la menos 4. Lo mismo aplica para las bases. Si tengo una base con una constante menor a 10 a la menos 6, ya va a ser complicado poder ver el punto de equivalencia.